Gracias y paz, iglesia. Señor les bendiga. Seguimos celebrando el Día del Señor para su gloria. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la confesión de fe. Y recuerden que estamos en el capítulo 25. Si quieren, vamos para allá. Confesión de fe de Londres, de 1689. Estamos en el 25.2. Y vaya listando Primera de Corintios 7, déjelo ahí abierto. Como siempre vamos a ir a varios pasajes, pero este va a ser muy importante, así que no lo pierda. Corintios 7. Estaremos estudiando esa temática, viene siendo nuestra enseñanza número 3 de este estudio que estamos haciendo sobre el matrimonio. Ya vimos la definición bíblica, las finalidades, entre esas vimos que es un pacto de compañerismo. Hoy veremos otra de las finalidades y si Dios nos da vida, la próxima oportunidad, en 15 días, volveremos a ver la tercera finalidad. Vamos a leer primero de pie Corintios 7:1 para darle la preeminencia a la palabra de Dios. Leeremos algunos textos como representación de lo que estaremos estudiando, aunque voy a apelar a otros más. Leámoslo a una voz en la Reina Valera 60, el versículo 2 dice: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Amén. Puede sentarse. Y leemos ahora el 25.2 de la Confesión de Londres. Dice: el matrimonio fue instituido para la mutua ayuda de esposo y esposa, para multiplicar el género humano por medio de una descendencia legítima y para evitar la impureza. Bueno, ahí en ese punto se habla de las tres finalidades. Ya vimos la primera, mutua ayuda, vimos pues el pacto de compañerismo, de complementarianismo. El tema de multiplicar el género es la procreación, esa será, vamos a dejarla como la tercera, en 15 días será el tema. Y hoy vamos a enfocarnos en la tercera parte donde dice para evitar la impureza. Sí, ese va a ser el tema central de esta tarde. Titulamos la enseñanza la sexualidad y el matrimonio, o la pureza sexual y el matrimonio. Hermanos, dentro de las finalidades bíblicas del matrimonio, como vemos, se encuentra la prevención de la inmoralidad sexual. El compañerismo incondicional no es el único propósito, y como vimos que ese propósito se puede convertir en un don, ¿sí? No es el único propósito y don del matrimonio, el contar con un compañero incondicional para toda la vida. También lo es esta área, el tema de la pureza sexual. De ahí la importancia de reconocer lo que Dios demanda al respecto de cada cónyuge. A cada uno, tanto al varón como a la mujer, se le han entregado algunos roles, pero también se les demanda unos deberes. Y esos deberes no están diseñados, hermanos, simplemente para
dirían popularmente, fastidiar. Cuando obedecemos los deberes que Dios impone, se convierte en la verdadera felicidad del ser humano. Entonces, estos deberes realmente son tan maravillosos, tan útiles, que nos van a ayudar a prevenir la impureza. Nos van a ayudar a enfrentarnos, a contrarrestar la promiscuidad que tanto caracteriza a este mundo. Acuérdese lo que dice por allá en Efesios 5, que en el mundo que se habla de toda clase de fornicaciones, inmundicias, dice Pablo, ni aun se nombre entre ustedes, como conviene a santos, dice allá Efesios 5. O sea, hay cosas, hermanos, que sabemos que en este mundo se llevan a cabo con relación a esta área sexual que estaremos tocando. Pues bien, en el matrimonio es el verdadero contexto en donde este tema debería hablarse. Pero es lamentable, dice Pablo hablando de una iglesia, cosas que ni aún entre nosotros deberían nombrarse, pero inevitablemente suceden porque estamos en este mundo caído y no todos los que ocupan nuestras filas han profesado una fe genuina, o quizás no han nacido de nuevo, o quizás tienen una cierta lucha con un pecado particular. Como sea, esto es un tema real, hermano. No por ser cristianos estamos exentos de toda la inmundicia que el mundo promueve. Veremos entonces este tema en dos partes. El primer punto será previniendo la impureza en el matrimonio. Y el segundo punto será palabras contra la promiscuidad. Como saben, debido a que pues tenemos menores de edad en nuestro lugar de reunión esta tarde, evitaré ser explícito, pero sí bíblico, lo más posible, pues esto es palabra de Dios. Bueno, vamos con el primer punto. Previniendo la impureza en el matrimonio. 1 Corintios 7, 2. Los corintios le allegan a Pablo una carta con preguntas. Quieren consultarlo sobre temas de practicidad cristiana, y la primera de la lista es esto. Prácticamente, Pablo, ¿es mejor que nos casemos o que nos quedemos solteros? ¿Sí? Porque, hermanos, el tema de espiritualizar el matrimonio, o peor, volverlo secular, es una tendencia que ha acompañado a la iglesia por siglos. Por muchos siglos el matrimonio se convirtió como en un accesorio que se puede prescindir. En otros contextos se ha elevado a un nivel de sacramento y demás. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Que nos casemos o nos quedemos solteros? Entonces, cuando Pablo va a empezar a desarrollar esta temática, mire cómo responde en el versículo 2: a causa de las fornicaciones, cada uno tenga, ¿sí? Entonces, dése cuenta, está respondiendo la pregunta de que si es mejor casarse o quedarse soltero. ¿Cuál es la respuesta implícita? Es mejor casarse. Pero ¿debido a qué contexto? Precisamente al contexto social en el que estamos. ¿De qué trata ese contexto social? Él dice, fornicaciones. O sea, hay un peligro real, hermano, que afectaba no solo la cultura promiscua de los corintios. Hoy día nuestra cultura es promiscua, llena, hermano, de temas sexuales por doquier. Entonces ese peligro sigue estando presente. Parece que cuando el apóstol está respondiendo la pregunta, él apela al matrimonio, él responde sobre el matrimonio y lo presenta como si fuera un refugio. A causa de cada uno tal cosa. O sea, el matrimonio parece que está siendo presentado como un refugio provisto por Dios para ponerse a cubierto de la inmoralidad sexual. Somos solteros y aspiramos a casarnos, tenemos el dominio propio, podemos afrontar el tema de los peligros de las fornicaciones. Bueno, pues habría posibilidad de pues guardarse en santidad individual y bueno, perseverar. Pero suena muy bonito y todo, hermano, pero seamos realistas. Es un mundo bastante sexualizado, y también nuestra propia constitución humana, nuestros propios cuerpos,
se ven atraídos a este asunto muy fácilmente. Entonces, ¿qué es la respuesta? ¿Qué es la mejor recomendación? Cásese a causa de, ¿sí? Porque el matrimonio es un refugio para ponerse a cubierto allá. Es más, en la contemporánea dice, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Es un deber, hermano. Prácticamente es, si la persona no tiene el dominio propio de sí mismo o el don de continencia, que viene siendo como esa capacidad de no sentir ninguna forma de atracción por el sexo opuesto y tampoco por el mismo sexo, porque ahora es necesario aclararlo también, pues puede tener libertad de permanecer soltero como Pablo. Pero si no, pues a causa de las fornicaciones, ¿sí? O sea, ese versículo 2, hermano, es tan profundo, prácticamente está recalcando la responsabilidad de castidad. Y dése cuenta que está hablándole tanto al hombre como a la mujer. Para ninguno es un secreto que para los varones esa área es mucho más vulnerable. Pero Pablo también incluye a la mujer, porque este problema de las fornicaciones también tiene que ver con ellas, con las mujeres. Bueno, otro detalle, aquí pues entre paréntesis, a propósito de lo que ya vimos hace poco. En ese versículo 2 se está recalcando también el aspecto monógamo del matrimonio. Hay algunas tendencias polígamas ahorita, en este tiempo, hermano. No solamente la secta mormona, hay otras sectas que también avalan la idea de tener varias parejas al mismo tiempo. Y en el mundo se da eso. Por eso es que es tan promovida la idea de la unión libre, para siempre tener en su concupiscencia abierta la posibilidad de distintas personas. Pero ¿qué dice el apóstol? A causa de las fornicaciones, a causa de la realidad de este pecado, cada uno tenga no distintas aventuras ni tampoco pruebe de aquí y allá, sino busque esposa y la mujer esté ahí con su esposo. Bien, miremos más adelante versículo 8 y versículo 9. Dice, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. O sea, si me preguntan la opinión, sería bueno que se quedaran como yo. Pero, lo mismo de ahorita del versículo 2, pero si no tienen don de continencia, cásense. Lo mismo que dijo en el 2, a causa de las fornicaciones, ¿sí? Cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Mire cómo compara el tema del pecado sexual con estarse quemando, hermano. A veces algunos toman esto como chistoso, pero nadie puede, bueno, creo que ninguno de los presentes tiene la experiencia de qué es estarse quemando literalmente. Bueno, el apóstol está comparando esa vulnerabilidad, ese pecado con estarse quemando. Haga de cuenta un bombero que se le pegan las llamas, o una persona que quedó atrapado en su carro eléctrico. ¿Se acuerdan? ¿Han visto casos así? Que terminan calcinados en el carro porque la puerta se bloqueó. Eso es estarse quemando, hermano. No es un chiste, es un tema espiritualmente terrible. Entonces, ¿qué dice el apóstol? La persona que no tiene don de continencia, o sea, no es un eunuco, no es alguien que tiene esa capacidad dada por Dios, que no puede dominar sus propias pasiones sexuales, en vez de quedarse soltero y estarse quemando, aspire a casarse. Aspire, no está mal. Es un deber aspirar. Y ese deber no es como esa persona desesperada que quiere buscar el matrimonio como su única alternativa. No debe verse de esa manera, hermano. Porque algo sí debemos tener claro desde el comienzo. El matrimonio es un refugio para esta área en nuestras vidas, sí, pero no es un extintor. No es un extintor del pecado sexual. Y sabemos que el pecado sexual es algo enorme, tiene distintas connotaciones: lascivia, lujuria, fornicación, adulterio, promiscuidad, poligamia. Ahorita pues la homosexualidad con todas sus n número de versiones. En fin, el matrimonio no va a extinguir ese pecado en el creyente, en la persona, pero sí es un medio legítimo para que los deseos sexuales sean satisfechos
Además que estos deseos son parte del diseño natural que nos ha sido dado. Voy a citar a Waldron, abro comillas. La solución divinamente ordenada para las luchas con la lujuria comunes a hombres y a mujeres solteros no es algo como una experiencia espiritual gloriosa y exaltada. A menudo es algo tan sencillo como el matrimonio cristiano. Cierro comillas. Sé que nuestro trasfondo en muchos casos del carismatismo, donde se nos prometía en cierto retiro espiritual o encuentro, que si la persona escribía su pecado de inmoralidad sexual en un papel y lo pegaba a una madera en forma de cruz y le echaba fuego, entonces así era libre de su pecado. Hermano, ese tipo de misticismos más similares a la brujería no van a solucionar esta situación. Eso es un problema que hace parte de nuestra naturaleza física incluso. Dios ha provisto, hermanos, alternativas frente a esto, y el matrimonio es la única alternativa legítima para ello. Leamos el versículo 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Entonces estamos viendo que hay un peligro latente, real. Pablo lo denomina las fornicaciones, o sea, es un tema amplio, incluye muchas formas de pecado, y Dios ha provisto un refugio para ponernos a cubierto de ese problema, ¿sí? Ese refugio es para poder allí llevar a cabo nuestra área sexual legítimamente, pero eso no va a extinguir nuestros pecados sobre ese tema. Entonces, hermanos, si entendemos esto que estamos diciendo, por lo menos hasta ahora, debe darse cuenta por qué entonces es tan grave cuando entre cónyuges uno de los dos se niega. Es un tema muy grave, hermano. Es verdad que en algún momento alguno de los dos manifiesta no sentir ese deseo, pero seamos francos con otra área de nuestra vida. Pensemos en la alimentación, en nuestra comida diaria. Hay momentos en donde no tenemos apetito para almorzar a la hora que todos los días comemos. Pero el apetito puede estimularse cuando hay un plato atractivo, cuando la comida tiene un aroma bonito, ¿cierto? Que nos trae buenos recuerdos o delicioso. O por la simple razón de que si no comemos a horas, pues nos enfermamos. Entonces nos toca comer si es que queremos tener buena salud. ¿Sí? ¿Sí me comprende? Pues hermanos, del mismo sentido, muchas veces podrá no haber ciertas ganas o deseos, pero si en la pareja hay un trato tierno, constante, un cortejo diario, eso es suficiente para estimular la disposición del cónyuge. No tiene ganas de comer hoy, pero está tan bonito el plato, hermano, que sí me hago entender. Sin necesidad de forzar las cosas, sin necesidad de forzar el encuentro. ¿Sí? Porque el tema del cortejo no solamente se lleva a cabo en lo que vimos hace 15 días, en el tema del noviazgo. El cortejo es diario, hermano. Los varones somos conquistadores por naturaleza, pero no solamente fue cuando coronamos en el matrimonio, cuando nos dijeron que sí, sino también todos los días, hermano, conquistar ese corazón que el Señor nos ha dado para que lo cuidemos. Vamos a Proverbios 5, 18. Les voy a asegurar que será Dios quien sea más explícito que yo. Proverbios 5, 18. Hemos estado conversando con el pastor José Camilo para tener oportunidades de hacer espacios por fuera de pronto de la liturgia del culto público para tratar temas como estos, ya pues de pronto con menos reserva. Pero por lo pronto vamos a tratar esto así. Proverbios 5, 18. Y todos los esposos tendrán en ese momento una capacidad hermenéutica, exegética muy especial. Dice: sea bendito tu manantial,
Alégrate con la mujer de tu juventud, lo que veíamos hace 15 días. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del Señor están ante los ojos de Jehová, y Él considera todas sus veredas. Anote este otro, Cantares 1, del 2 al 3. En esos textos, ¿qué podemos ver, hermano? Estamos viendo una pareja de seres humanos, un varón, una mujer, que se aman y prácticamente juegan juntos. Se estimulan mutuamente. El Señor avala eso. El Señor habla de eso explícitamente, hermano. ¿Y qué nos dice? Satisfácete en esto. Recréate en esto. En el mundo esa recreación, esa satisfacción no existe, porque ningún pecado se sacia, hermano. Cuando el pecado reina sobre una persona, nada lo va a saciar. Por eso va a buscar un montón de malformaciones, desviaciones y abominaciones. Y cada vez escucharemos de cosas más bestiales, porque están sin Cristo. Pero nosotros que estamos en Cristo debemos hallar satisfacción. Satisfacción, hermano, hermana. Volvamos a Corintios, en el versículo 4, dice: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. El apóstol hace algo muy bonito, de que coloca el mismo deber y menciona al hombre y luego a la mujer, luego al hombre, ¿sí? Como demostrando la igualdad de condiciones tanto con el peligro de las fornicaciones como en el deber de cumplir. La autoridad sobre nuestros cuerpos recae en nuestro cónyuge, hermano, antes que sobre nosotros mismos. Literalmente, mi cuerpo tiene dueña. Así que la decisión de nuestro cónyuge es determinante en asuntos tan sencillos como en la forma como vestimos. Dese cuenta cuán pecaminoso es esa idea feminista infernal que dice: mujer, siéntete segura tú como te sientes. O sea, ¿por qué vas a preguntarle a tu marido? Tú te vistes para ti misma. Hermano, esa es la idiosincrasia de las hijas de Caín. Las hijas de Dios y los hijos de Dios estamos llamados a agradar a nuestro cónyuge. La decisión de mi cónyuge es determinante para cómo me peino, el perfume, la colonia que uso, mis modales. Es determinante, hermano. Incluso tanto es así la potestad, dice el apóstol, que hay sobre nuestros cuerpos, que cuando nos muramos, la persona que va a decir qué se va a hacer con nuestro cadáver es ella. ¿Me hago entender qué tan serio es esto, hermano? A ver, eso tampoco significa que entonces nuestros propios gustos están anulados, o que nuestra personalidad entonces se eclipsa. No, no estamos diciendo eso. Tampoco estamos diciendo que ahora entonces la mujer va a agradar al varón en sus concupiscencias porque a él en el mundo le gustaba tal y tal cosa, ¿sí? O que entonces ve que ciertas amigas, cierta publicidad que ve, se promueve una apariencia, una tonificación, ciertos hobbies, cierto peso. O sea, no se trata tampoco de eso, hermanos. Pero ¿sabe de qué sí se trata? De que tenemos un deber de guardar el pudor y la buena presentación por amor de nuestra pareja. Porque nos vestimos, nos arreglamos para ella, para él. Si entre nosotros un creyente, estando casado, se arregla para ser visto por otro que no es su esposa o su esposo, debe arrepentirse. Debe arrepentirse. Mire el versículo 32-33.
32, 33. Dice: quisiera pues que estuvieran sin congoja, pero sepan que el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Asimismo, hay diferencia entre la casada y la doncella. La joven soltera tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa tanto en cuerpo como en alma. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, es decir, de cómo agradar a su marido. Para nosotros los casados, el mundo es ella o él. Nos arreglamos para él, para ella, para agradarlo a él. Es bíblico. La otra mentalidad que hice referencia ahorita es de la gente de afuera, de las personas inconversas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nuestro principal prójimo es el cónyuge. Y aplica en cosas tan sencillas como esto, hermano. Hay tantos gustos como personas hay en el mundo. Pero cada uno de nosotros fue diseñado para una persona. Todo cónyuge enamorado halla satisfacción en su pareja tal y como es, ¿cierto? Pero eso no nos exime de nuestro deber de seguirla agradando o seguirlo agradando. Porque, hermanos, pongámonos a pensar. Ahorita les decía que el hombre conquistó y debe seguir cortejando. Bueno, ¿por qué es necesario decirlo? Porque bajamos la guardia al respecto. O sea, ya conquistamos, ya hemos cortejado y hemos logrado ganar el corazón de la mujer que amamos, y podemos caer en el peligro de relajarnos. O sea, simplemente vimos el día a día, ¿sí? Y ya. O sea, quedó como una etapa bonita cuando fuimos novios. No, hermano. Esa no puede ser la mentalidad de un hogar cristiano. Y lo mismo aplica para con ella. Ella se colocaba bonita, se arreglaba para él, y pasaron los años y ya se relajó, se descuidó completamente. No hay una presentación, ni siquiera hay un esfuerzo por arreglarse para él. Dese cuenta, son dos extremos, hermano, y pueden cometerlo tanto él como ella. Uno puede escuchar en muchos casos mujeres quejándose de que el esposo no es tan cariñoso como antes. Bueno, y respecto a los deberes suyos como esposa, ¿me hago entender? Es un tema de ambos, esto es de ambos. Cada esposo debe asegurarse no solo de santificar y proveer a su mujer, también de embellecerla. Cantares 1:11, ¿se acuerdan? Te pondré, bueno, permítanme, se los leo textualmente mejor. Cantares 1:11. Dice: zarcillos de oro te haremos, tachonados de plata. Otro pasaje, Efesios 5:28, ¿se acuerdan? Nadie odia a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Claro, si ella está hermosa, bonita, la embellezco, soy yo el que soy dichoso, porque es para mí. Y cada esposa no solo debe asegurarse de honrar y respetar a su marido, sino también de cuidar su cuerpo y adornarse para él, hermano, hermana. Insisto, eso es un deber mutuo. En Oseas 3:13 hay una escena que me parece muy encantadora, cuando el Señor se queja de Israel y la describe como una mujer infiel, ¿se acuerdan? Si quiere, léalo. Es algo tan, hermano, toca las vibras de cada corazón. Dice el pasaje que el Señor la había provisto de oro, de muchas cosas, y luego ella se empieza a poner bonita, se coloca joyas, se arregla y se olvida de mí. Uy, hermano, o sea, se estaba arreglando para otro. Mire tan hermoso como el Señor presenta esa descripción de la infidelidad del pueblo. Hay detrás de esa descripción que estamos viendo ese deber de la mujer de seguirse arreglando para él. Proverbios 5:15.
Leamos Proverbios 5:15. Siempre será preferible que el varón sacie su pasión con su esposa en vez de que lo haga con la pornografía y con otras cosas más, prostitución y demás. Proverbios 5:15. Nuevamente, sé que cada uno tiene ahí su don de hermenéutica y de exégesis. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. ¿Sí? Insistimos, hermano, con este tema. Siempre será preferible que el varón se sacie, conforme vemos en Proverbios, Cantares, Corintios, con su esposa, y siempre será preferible que la esposa halle en su marido un tierno confidente apasionado por ella, en vez de que busque amigos en otra parte. Encuentra los cumplidos en otro, o busca las felicitaciones de la mamá, todavía busca las felicitaciones de las amigas, y el marido ni ha dicho nada, hermano. Eso no puede ser en un hogar cristiano. Sepan que un cónyuge dejado en solitario aprende a vivir sin compañía, y esto es ya en contravía del propósito del matrimonio. ¿Qué decíamos? El compañerismo. Un creyente, hermano, un hogar de creyentes, donde los cónyuges aprenden a vivir solos, casi que bajo el mismo techo, o cada tanto tiempo se ven, hermano, peligran muchísimo, si es que ya no está ardiendo esa casa. No podemos aprender a vivir sin el compañero de la juventud, sin la compañera de nuestra juventud. Porque sepan que nunca falta un hijo del diablo que sea oportunista. Nunca falta. Ahí sí, las consejeras de los maridos miserables, o los consejeros de las esposas descuidadas. Volvamos a Corintios, versículo 5. No se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparse sosegadamente en la oración, y luego vuelvan. Lo está diciendo imperativo, hermano. ¿Por qué? Lo que decía el 2, a causa de las fornicaciones. Lo que decía el 9, para no quemarse. Porque es que nos casamos, pero sigue habiendo fuego, hermano. Nos casamos, pero sigue habiendo peligros afuera. Entonces, esa creencia más mística, más como monasticismo católico romano, de ver la sexualidad como algo, como ¿cómo se dice? Como algo arcaico, ¿no? Desagradable. No podemos verlo de esa manera. El apóstol está declarando que el único motivo por el cual la abstinencia es válida dentro del matrimonio es un periodo consentido de oración y ayuno. Ni siquiera un periodo de decir, ven, vamos a darnos un tiempo. No, hermano, eso no es de Dios. Vamos a darnos un tiempo. Yo voy a ir donde mi mamá, ¿sabe? Me cansé y quiero como tomar aires, y me voy a ir donde mi tío. No, hermano, eso no puede ser en un hogar cristiano. La única válida excepción es esto: un periodo de mutuo consentimiento para deberes espirituales, porque claro, el ayuno incluye abstenernos de todo para un tiempo de oración. Bueno, pero ahora que no empiecen a haber ayunos semanales, ¿no?
Desobedecer ese mandato, hermanos, es algo muy peligroso. Mire lo que dice el versículo 5: vuelvan a juntarse en uno para que no los tiente Satanás a causa de su incontinencia. Incontinencia, es decir, deseos reprimidos, o el cónyuge o la cónyuge se negó. Ahí está habiendo un problema con la continencia. Él no tiene don de continencia, pues está casado. Entonces, ¿quién está pendiente de eso, hermano? Satanás. ¿Se dan cuenta por qué es tan grave eso? Es muy grave. Entonces, en ese primer punto que vimos, hermanos, que esta segunda finalidad del matrimonio es prevenirnos de las inmoralidades sexuales. El matrimonio ha sido provisto como un refugio por Dios a nuestras vidas, porque la sexualidad es parte de su diseño en nosotros, ¿sí? Y que es un deber que nos yace a los dos, del deber conyugal, y asimismo de propender a que ese deber conyugal sea satisfecho, hermanos, prácticamente cada vez que cualquiera de los dos lo desee. Segundo punto: palabras contra la promiscuidad. Génesis 1:27: varón y hembra los hizo. Es decir, la sexualidad es parte del diseño binario con el que Dios nos creó, masculino, femenino, punto. Quiere decir entonces que la sexualidad es parte de las buenas cosas que Dios creó antes de la caída. Cuando Dios dijo que todo era bueno, ahí estaba incluyendo, hermano, el hecho de que fuimos creados según nuestro género. Eso es bueno. Pero cuando ya vino el pecado, entonces eso que era bueno, esas buenas dádivas que Dios dio a la humanidad, fueron manchadas, fueron puestas en descontrol, fueron abusadas por el hombre, por el ser humano en su diario vivir. Tanto es así que en los días de hoy muchos ven la sexualidad, bueno, en los días de hoy no, siempre, son dos extremos, como les he estado diciendo. Algunos ven la sexualidad como un tema intrínsecamente pecaminoso. O sea, lo ven como que es algo malo, indigno. Y otros ya lo ven como sinónimo de amor. O sea, ese es el amor. O peor, la identidad. Entonces tiene que cambiar la cédula, porque entonces si no aparece su inclinación, entonces está negándole su identidad. Dese cuenta cómo el pecado distorsiona aún el corazón del ser humano. Por un lado está ese ascetismo supersticioso de querer ser tan santo que se aleja de todo, incluyendo esta área. Y está el otro lado, que es el hedonismo posmoderno, es decir, viva para su propio placer, sea feliz, desarrollese usted mismo, desde que no le haga daño a nadie. Bueno, hermano, esos son los eslogans del mundo. Cualquiera de esos dos extremos es una distorsión que mancha el propósito del matrimonio. Y por eso mismo muchas personas llegan al matrimonio con expectativas equivocadas. ¿Cuántas personas vienen al matrimonio llevados por los suspiros que provocan sus fantasías sexuales? O simplemente llegan al matrimonio llevados por el idealismo a la otra persona. La colocan en el lugar donde, mejor dicho, tenía todo en la vida menos ella, o tenía todo en la vida, le hacía falta estar con él. Ya si llegamos al matrimonio con esa mentalidad, ya de una vez hay anticipos de problemas que van a venir. Por otro extremo, hay personas que ven el matrimonio como un mero formalismo innecesario, que solo trae problemas económicos. Entonces, ¿para qué nos vamos a casar? No tenemos plata, toca pagar la notaría, y no son ni 200,000, hermano. Toca pagar lo de la notaría, toca hacer una fiesta,
esto y lo otro, hermano, son meras excusas nada más. Esa es la mentalidad del mundo. El Señor Jesús advirtió todo esto, hermano. Los dos extremos están advertidos en las Escrituras. En Mateo 24:38 el Señor dijo: la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. La gente comía y bebía y se casaba y daba en casamiento. Es decir, el matrimonio se ha trivializado tanto que hoy usted puede conocer hombres o mujeres que se han casado varias veces. O sea, ya el matrimonio es desechable. Teniendo a los cónyuges vivos. Se ha casado 5 veces, los 5 viven. Y está el otro extremo también. El Espíritu Santo dijo que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe y prohibirán casarse. 1 Timoteo 4, del 1 al 3. Entonces, por un lado se trivializa el matrimonio. O sea, quiere casarse, bueno, o sea, no importa. Y ahí uno puede ver las estrellas de Hollywood y todas las celebridades siendo gente promiscua, polígamos, casándose prácticamente cada 6 meses. Pero está el otro extremo de algunos que niegan el matrimonio a quienes legítimamente pueden y deben casarse. Por ejemplo, 1 Timoteo 3:2, un requisito para ser pastor bíblicamente es que esté casado. Pero ¿qué dice, por ejemplo, el papismo? Que el obispo no tiene que casarse para que se dedique más a Dios, y utilizan Corintios 5, Corintios 7 para eso. O sea, hermano, está contradiciendo la Escritura. Los obispos tienen que casarse con mayor razón, hermano, porque en el redil, entre las ovejas, bueno, a no ser que tenga don de continencia, entre las ovejas hay ovejas hembra. Él es una oveja. Es peligro, hermano. Y eso no es un secreto, que por qué ocurre que aquellos que predican ese celibato falso son los más dados a inmoralidades, pedofilia, homosexualismo, etcétera, etcétera, etcétera. Es algo natural que iba a pasar, porque rompieron el deber que Dios había entregado. Dice el Señor Jesús, por cuidar sus tradiciones, rompieron el mandamiento de Dios. Hay personas que se niegan a casarse simplemente porque gozan de los beneficios del pacto sin tanto formalismo. Es que toca primero conocernos, entonces se van a vivir 1, 2, 4, 6, 7, 8 años. No vimos como que no éramos compatibles. Nosotros sentimos que no somos el uno para el otro y vamos a dejar así porque somos muy maduros. Muy maduros. Esa es la mentalidad del mundo, hermano. Así que frente a esa situación, dice, frente a esas fornicaciones, esto que estamos hablando es real todos los días en su familia, en mi familia, en los vecinos, hermano, eso es el diario. Entonces, frente a eso, la iglesia tiene la obligación de aferrarse a tener una digna visión del matrimonio, y esa visión la ofrece la Biblia. Debemos considerar el matrimonio como el pacto necesario antes de que dos pecadores decidan entregarse totalmente el uno al otro. Hebreos 13:4, ustedes saben lo que dice. Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Los fornicarios, los que no necesitan casarse para ser felices, pero sí viven en promiscuidad, en inmundicia. Hay atracción por fulana y por fulana, y a veces por el mismo sexo. Hay descontrol para con lo que ve. Esa persona está quemada en vida. Y los adúlteros, bueno, los que se dan en casamiento, como en Sodoma y Gomorra. ¿Sí? No olvidemos que el matrimonio es el único acuerdo humano
que puede unir delante de Dios a dos personas tan distintas físicamente en una sola. Dice el texto, serán una sola carne. Eso es impresionante. Tan diferentes, mi hermano, no tenemos ni parentesco de nada. A veces tan diferentes, pero somos una sola carne. Es una unión mística, y no solo mística, es física. Por lo tanto, el matrimonio tiene que ser honrado, hermano, y en la sexualidad es un don que se disfruta, que se vive en ese pacto. El que quiera vivirlo por fuera de ese pacto, lo juzgará Dios. Dios nos ha dado tantos dones, hermanos, y todos esos dones son para disfrutarlos. Recréate, dice el pasaje, recréate, pero con ella, la compañera, el compañero. Todos aquellos que aspiran a casarse, sepan algo, hermanos, amigos, sepa algo como pastor, un poco más de una década, que he visto hogares quebrados por el pecado, hogares que salieron adelante por la obediencia a la palabra. Sepan algo que he aprendido: el futuro de un matrimonio puede ser predicho, si me permite la expresión, al considerar la manera en que usted lleva el noviazgo. Sepa eso. Eso dice mucho de cómo será el futuro en su matrimonio. Todos los hogares que en lo personal, eso es una opinión, hermanos, que he conocido, que no guardaron la distancia debidamente, que prácticamente fallaron y llegaron fornicarios al matrimonio, ese pecado los va a acompañar siempre. Y no necesariamente porque ya no son fornicarios, pues son casados, no, pero a causa de las fornicaciones. Esas fornicaciones siguen en el mundo, hermano, están alrededor de nosotros. Entonces, si fue vulnerable antes del matrimonio, seguirá haciéndolo en el matrimonio. Porque, insisto, el matrimonio no es un extintor de esto. Así que, hermano o hermana que quiere casarse, vale la pena no hacer nada indebido antes del matrimonio. No vale la pena hacer nada inmundo en el noviazgo, porque eso repercutirá para la salud del matrimonio a futuro. Vale la pena. Y se cumplirá el texto que dice recréate. Y será una recreación, hermano, frecuente. Algo que el mundo no tiene. Por eso lo busca desesperado. Lo busca desesperado. Por doquier. Está dispuesto a pagar por eso. Pero no puede ser saciado porque eso no lo dio Dios. En cambio, si nos guardamos para el Señor y llegamos al matrimonio así guardados para Él, ese don sí nos va a satisfacer. Y seremos librados, hermanos, de las fornicaciones. Para terminar, voy a decirles tres aplicaciones. Primera, a Dios le importa la manera en que vivimos nuestros distintos roles en la vida práctica. Sepa que todo esto no son asuntos meramente teológicos. Esto es una forma viva de lo que creemos. La sexualidad refleja nuestra teología. La confesión, la confesionalidad de fe. El mundo no rige su vida por la palabra de Dios. Nosotros sí. Aún la sexualidad, aún nuestra cama, hermano, está sujeta a la voluntad de aquel a quien confesamos como nuestro Señor. Nosotros sí tenemos un Señor que nos ha dado lineamientos y en obedecerlos hay grande recompensa. Segunda aplicación: el matrimonio es un medio de santificación, de alivio, entre otras cosas, para librarnos de la tentación sexual. No hay nada que ver afuera, hermano casado, tiene todo ya a su lado. Hermana, no tiene nada que escuchar afuera, lo tiene todo ya a su lado, se supone. Así que cada vez que uno de los cónyuges se niega a acatar el deber que le ha sido encomendado, se opone a Dios mismo y pone en peligro a su pareja. A no ser por razones de salud, a no ser por razones de mutuo consentimiento,
Negar la intimidad a la pareja implica robarle un don que le pertenece por derecho. Entonces, hermanos, aprendamos hoy algo. Cuando pensemos en esta área, no pensemos en nuestra propia satisfacción, que así piensa el mundo. El mundo quiere placer para sí mismo. ¿Qué dice el pasaje? Cada uno cumpla el deber con su cónyuge. Es decir, cuando pensemos en esto, pensemos más bien en la obediencia de nuestros deberes para con la pareja. Y en la satisfacción de ella o de él, está el gozo del otro. Eso es amar. Tercera aplicación. ¿Cuántos hogares han caído por desobedecer lo que Dios ha mandado? Y en este punto, no se imaginan, hermanos, qué tan común es. Aquí empiezan los adulterios. Aquí empieza muchas cosas más. Por eso el Señor ha establecido los deberes y los roles del matrimonio para darnos verdadero placer y gozo. Cuidémonos mutuamente a causa de las fornicaciones. Cuidémonos mutuamente. No sobreestimemos el sexo, especialmente los solteros, pero tampoco bajemos la guardia, especialmente los casados. Es una conquista de todos los días, y si los hogares de nuestro alrededor están derrumbándose, que nuestros hogares sean oasis de alabanza en todo. Sin olvidar, hermano, que esta unión mística y física que vimos refleja la unión entre Cristo y la iglesia. Aún en esa área tan satanizada por algunos, aún en eso se ve el evangelio. Veamos el evangelio en la pureza, en la castidad, en el deleite mutuo, y entonces nuestros hogares serán bienaventurados. Amén. Oremos. Señor Jesús, tú has dado instrucciones muy prácticas para nuestros hogares, Señor. Son instrucciones llenas de vida, de deleite. Y, Señor, testificamos que al no acatarlas, abrimos la puerta al tentador. Muchas veces, o quizás algunos de los presentes, ya fueron tentados por el tentador o están siéndolo a través de las redes sociales, el internet, amistades, como sea. Redarguye, oh Dios, para que haya cumplimiento de los deberes para con nuestro cónyuge, de modo que podamos ser restaurados y podamos reflejar esa unión que tenemos contigo, Señor Jesús, como iglesia. Protege a nuestros hogares para que nuestros hogares sean oasis en medio de desiertos, para que nuestros hogares sean refugios donde podemos escapar mientras somos bombardeados diariamente por inmundicias. Protege, Señor, a nuestros niños, a los adolescentes, a los solteros. Guárdalos, Señor, de impurezas, porque si son esclavos en este tiempo, seguirán siéndolo aún cuando estén casados. Sabemos que el matrimonio no nos quita el pecado, Señor, pero sí es un alivio que tú nos provees. Por eso, guárdanos, oh Dios, para nuestra esposa, para nuestro esposo, y así podamos ser santos para ti, y honrosos sean todos nuestros matrimonios. Nuestros lechos no tengan mancha, sino que vivamos para agradarte, y también los casados para agradar a su esposo y esposa. Todo sea para la gloria tuya, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén.